Muchos han confundido la preocupación con una muestra de compromiso. Creen, sinceramente, que si no están constantemente alertas a todo lo que podría salir mal, algo catastrófico pasará. Viven con la espalda tensa, con el pecho oprimido, reviviendo mentalmente escenas que ni siquiera han ocurrido, atrapados en una repetición mental que no protege, no anticipa, no previene, solo desgasta. Se convencen de que pensar una y otra vez en los posibles errores es parte del proceso de ser responsables, pero en realidad solo están alimentando una ansiedad que los desconecta de la acción real. Yo, Brian Tracy, descubrí que la preocupación no es una estrategia. No soluciona nada. No mejora nada. No construye nada. Por el contrario, destruye desde dentro, desgasta el enfoque, bloquea la creatividad y reduce la capacidad de actuar con firmeza. Y si este mensaje ya está despertando algo en ti, dale like al vídeo, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu forma de pensar. Mientras más te preocupas, menos avanzas, porque tu energía está ocupada en un mundo que solo existe en tu mente. Y ahí es donde nace la parálisis. La mayoría de las personas no están detenidas por la falta de talento, sino por la saturación de pensamientos que nunca se convierten en movimiento. La solución no está en seguir pensando sin parar, sino en moverse con claridad. Porque cuando eliges actuar con determinación, incluso con miedo, estás demostrando que tu paz mental tiene más valor que tus dudas. No viniste a vivir bajo un bombardeo interno de escenarios negativos. Viniste a construir, a tomar decisiones, a tener calma en medio del caos. Y esa calma no se hereda, se entrena. El primer paso para transformar ese patrón mental de preocupación es aceptar, sin resistencia, una verdad tan simple como poderosa. Preocuparse no cambia absolutamente nada. No transforma la situación, no mejora los resultados, no evita errores. Preocuparse es como caminar con una mochila llena de piedras que tú mismo pusiste. No te prepara, te agota. Y cuanto más vueltas le das al problema en tu mente, más lejos estás de encontrar una solución efectiva. Porque repetir lo negativo no es planificación, es autosabotaje. Imaginar cientos de posibilidades oscuras no te fortalece, te apaga. La preocupación es una especie de engaño mental. Se disfraza de responsabilidad, pero es solo una forma sofisticada de miedo. Te mantiene ocupado, sí, pero no productivo. Es como correr en una rueda sin avanzar un solo paso. Yo estuve ahí. Lo viví en carne propia. Me despertaba con el corazón acelerado, con el cuerpo tenso, con la mente gritando problemas antes de que el día empezara. Pensaba en todo lo que podía salirse de control, en lo que no tenía solución inmediata, en lo que tal vez ni siquiera sucedería, pero igual me quitaba el aire. Por años creí que esa ansiedad era parte del proceso de crecer, que sentirse así era inevitable si uno quería tener éxito. Pero me estaba destruyendo lentamente, sin darme cuenta. Estaba perdiendo vitalidad, claridad y presencia. Me estaba convirtiendo en alguien que vivía en estado de emergencia interna, atrapado en una rutina mental que no dejaba espacio para la intuición, para la calma, para la verdadera toma de decisiones. Porque cuando tu mente está dominada por la preocupación, no estás decidiendo, estás reaccionando. No estás viviendo, estás sobreviviendo. Y esa no es la vida que estás llamado a vivir. Cada vez que reaccionamos desde el miedo, renunciamos a nuestro poder. Esas respuestas impulsivas no nacen del dominio interno, sino de una mente secuestrada por la ansiedad. Y todo comenzó a cambiar para mí cuando me enfrenté a una pregunta tan sencilla que parecía obvia, pero que tenía un poder transformador inmenso: ¿esto que me inquieta tiene solución? Si la respuesta era afirmativa, entendí que lo siguiente no era seguir pensando, analizando o posponiendo. Lo siguiente era actuar. Dar un paso, aunque fuera pequeño. Hacer esa llamada que evitaba, redactar ese mensaje pendiente, tener esa conversación que me incomodaba, reorganizar mis planes, cambiar el enfoque, lo que fuera necesario. Pero moverse. Porque toda preocupación que tiene respuesta se diluye en el momento en que haces algo al respecto. Y si no había solución, si era algo que escapaba por completo de mi control, entonces debía soltarlo. No como quien se rinde, sino como quien se respeta. Porque gastar energía mental en lo que no depende de ti no es valentía, es desgaste. No es señal de madurez, es autoboicot.
Este pequeño gran principio redefinió completamente mi manera de pensar. Me hizo recuperar el timón de mi vida. Me enseñó que la mente, esa voz que no se calla, puede convertirse en tu mejor guía o en tu peor prisión. Todo depende de qué alimentas y qué eliges soltar. Desde ese momento empecé a filtrar cada pensamiento como si fuera un objeto que se me ofrecía. Me preguntaba, sin filtro, ¿esto me sirve de algo? ¿Me empuja a una acción concreta? ¿Está dentro de lo que puedo resolver hoy? Si la respuesta era negativa, no lo dejaba entrar. Lo anotaba si era necesario, pero no lo cargaba. Lo reemplazaba con algo más útil o lo dejaba ir por completo. Porque también es disciplina dejar ir. También es fuerza mental saber en qué no gastar más atención. Aprendí que no todo lo que aparece en tu mente merece tu energía. No todo pensamiento necesita convertirse en emoción o en acción. Algunos están solo de paso, y dejarlos pasar es un acto de sabiduría. Y aquí está uno de los secretos más ignorados. Tu mente no va a calmarse por sí sola. No se va a ordenar mágicamente. No va a dejar de preocuparse porque tú quieras. Necesita ser entrenada, como cualquier habilidad. Debes enseñarle a enfocarse, a soltar, a distinguir lo importante de lo innecesario. Igual que se entrena un músculo. Porque una mente educada en el pensamiento útil, enfocado y presente, es una mente serena. Y una mente en paz es la base para una vida poderosa. Desde esa serenidad nacen decisiones más sabias. Desde esa calma te comunicas con más claridad, trabajas con mayor concentración, vives con más profundidad. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no permites que te devoren por dentro. Porque has aprendido a no darles más espacio del necesario. Así que si hoy estás sintiendo que tu mente no para, que estás atrapado en ese ciclo agotador de preocupación constante, detente un momento. Respira. Toma papel y escribe lo que te pesa. Luego pregúntate con sinceridad, ¿esto tiene solución? Si la tiene, muévete. Si no la tiene, déjala ir. Y si aún no sabes qué hacer, entonces espera sin ansiedad. Porque no todo se responde ahora, pero siempre puedes elegir cómo piensas mientras esperas. Y esa decisión, aunque parezca mínima, es un acto inmenso de transformación. Es el primer paso hacia una mente más libre, una existencia más liviana y un presente con más fuerza. Porque cada vez que eliges no alimentar la preocupación, estás eligiendo confiar. Y esa confianza es lo que te devuelve el control sobre ti mismo. Confiar no es cerrar los ojos ante la realidad, es abrir el corazón a lo que puedes construir desde tu centro. Es elegir actuar no desde la reacción ni desde el miedo, sino desde la calma y el equilibrio que nace de reconocer tu propia fuerza. Esa fuerza que no te falta, que nunca te ha faltado, solo que a veces olvidas usarla. Porque no se trata de obtener poder externo, sino de recordar el que ya habita en ti. Ese es el verdadero inicio del cambio. Decidir, conscientemente, que vas a responder desde tu estabilidad, no desde tus heridas. El segundo paso para liberarte de la prisión de las preocupaciones es ir más profundo, hasta encontrar de dónde nace realmente ese temor que te mantiene tenso. Porque detrás de cada pensamiento ansioso hay una raíz más antigua, más personal, más emocional. No es el evento lo que te angustia, sino lo que ese evento simboliza para ti. No te perturba llegar tarde en sí mismo, sino el juicio que imaginas que los demás harán sobre ti. No temes al error como tal, temes que ese error confirme una narrativa interna que te dice que no eres suficiente. No es el dinero lo que te desvela por las noches, es la sensación de sentirte incapaz, limitado, estancado, indigno. Y mientras no mires esa raíz de frente, tu mente seguirá saltando de preocupación en preocupación, como si estuviera programada para no detenerse nunca. Porque el verdadero malestar no viene del exterior, sino de la forma en la que interpretas lo que sucede. Cuando empecé a observar con honestidad mis propios procesos mentales, descubrí algo inquietante. Siempre había algo por lo que preocuparme. No importaba cuánto resolviera, aparecía otro problema, diferente en forma pero idéntico en impacto emocional. ¿Por qué? Porque lo que me mantenía atrapado no era el contenido, era el patrón. Mi mente se había entrenado, sin darme cuenta, a buscar una amenaza constante. Como si solo pudiera sentirse útil cuando estaba en alerta.
como si la preocupación fuera una forma distorsionada de demostrarme que estaba haciendo algo, aunque ese algo fuera autodestruirme lentamente. La verdad era más incómoda aún. Usaba la preocupación como una máscara para evitar enfrentar una sensación mucho más profunda e incómoda, la incertidumbre. Ese vacío incómodo de no tener el control total, de no saber qué viene después. Y al darme cuenta de eso, empecé a cambiar mi enfoque por completo. En lugar de quedarme girando alrededor del problema superficial, empecé a preguntarme cosas más poderosas. ¿Qué estoy sintiendo realmente aquí? ¿Cuál es el miedo detrás del miedo? ¿Qué parte de mí se siente amenazada y por qué? Al responder con brutal honestidad, empecé a ver verdades que antes no quería aceptar. Me di cuenta de que muchas veces me pesaba más la idea de ser malinterpretado que el hecho de equivocarme. Que lo que en verdad me paralizaba no era fracasar, sino cómo ese fracaso podía afectar la imagen que otros tenían de mí. Descubrí que me aferraba a la preocupación no porque me ayudara, sino porque me resultaba más familiar que el silencio. Y el silencio interior puede ser aterrador cuando no has aprendido a estar contigo mismo sin máscaras ni distracciones. Este nivel de introspección transforma todo, porque te obliga a dejar de vivir en la superficie. Ya no puedes seguir maquillando tus reacciones. Te empuja a mirar de frente ese miedo primario que probablemente cargues desde la infancia, que fue reforzado por decepciones pasadas, por palabras que otros te dijeron, por expectativas que nunca elegiste. Y cuando logras llegar a ese núcleo emocional, la preocupación pierde su intensidad, porque dejas de pelear contra los síntomas y empiezas a sanar la causa. Y sí, hace falta coraje para mirar dentro, pero también es ahí donde recuperas tu poder real. Porque cuando comprendes de verdad lo que temes, puedes enfrentarlo desde la conciencia, no desde la confusión. Puedes tratarlo con claridad, con compasión y con una firmeza que antes no conocías. Hoy, cada vez que algo me perturba, ya no reacciono automáticamente. Me detengo. Me escucho. Me hago una pregunta clave. ¿Qué despierta esto dentro de mí? ¿Qué parte de mi identidad se está sintiendo amenazada? ¿Esto es una realidad o una distorsión creada por heridas no resueltas? Y al encontrar esa respuesta, algo cambia. El pensamiento pierde fuerza, la presión interna disminuye, el supuesto problema se vuelve más pequeño, más manejable. Porque entendí algo esencial. Muchas veces no nos preocupa lo que pasa, sino lo que creemos que eso dice de nosotros. Y eso sí puede cambiarse. Y sí, eso se puede transformar. Las preocupaciones no son sentencias definitivas, son percepciones que pueden ser resignificadas, limpiadas, soltadas. Liberarte de ellas no significa negar lo que sientes. Al contrario, es tener el coraje de ir más profundo. Es mirar ese miedo que siempre se oculta detrás de la preocupación y decirle con firmeza: te reconozco, sé que estás aquí, pero no vas a tomar el volante. Ya no vas a decidir por mí, porque yo no soy lo que temo, yo soy quien observa ese temor. Y ahí sucede algo poderoso. Cuando aprendes a observar sin reaccionar automáticamente, sin ser arrastrado por el torbellino mental, algo cambia dentro de ti. Tu pensamiento se aclara, tus emociones se vuelven más estables, tu cuerpo se aligera. Ya no estás a merced de los impulsos, estás liderando desde la conciencia. Y esa es la libertad más profunda que puedes experimentar, porque vivir con calma interior no es un lujo reservado para unos pocos, es una decisión valiente que puedes tomar aquí y ahora. No requiere perfección, solo práctica. No exige que elimines los pensamientos, solo que aprendas a no obedecerlos todos. El tercer paso para desmontar el sistema de preocupaciones que te atrapa es aprender a enraizarte en el presente. Porque la preocupación no existe en el ahora, vive en un tiempo que aún no ha llegado, un futuro imaginario que construyes con hipótesis, con miedos, con escenarios que quizás nunca ocurran. La preocupación es el lenguaje del ¿y si? Una pregunta que nunca termina, que se multiplica en tu mente hasta robarte la paz. Y mientras sigas viviendo atrapado en ese tiempo ilusorio, tu cuerpo lo sentirá como si fuera real. Tu respiración se volverá más superficial, tu pecho se cerrará, tus músculos se tensarán, aunque en realidad no esté ocurriendo absolutamente nada. Esa es la trampa más peligrosa. Tu mente activa una alarma por un incendio que no existe. Estás pagando emocionalmente por deudas que no has contraído. Te estás desgastando por peligros que probablemente jamás sucedan. Yo viví así durante años.
Me sentaba frente a la computadora para crear, y antes siquiera de escribir una sola palabra, ya me sentía fracasado. Mi mente ya había dibujado una escena donde todo salía mal. Tenía conversaciones imaginarias donde todo terminaba en conflicto, pensaba en el futuro y solo veía obstáculos, nunca posibilidades. Me iba a dormir, pero el cuerpo era lo único que descansaba, la mente seguía corriendo, proyectando lo peor, jugando a ser adivina del desastre. Y lo más doloroso era que, incluso cuando me ocurría algo bueno, no lo disfrutaba. Había logrado algo importante, algo por lo que había trabajado mucho, pero no sentía alegría, porque mi atención ya estaba en lo siguiente. En si iba a poder mantener ese resultado, en si alguien lo invalidaría, en qué faltaba por hacer. Fue en ese momento, en esa tarde gris que debía haber sido luminosa, que comprendí la raíz del problema. No era lo que vivía lo que me quitaba la paz, era mi total desconexión del presente. La mente se había vuelto una fábrica de anticipaciones, y cuanto más tiempo pasaba en esas proyecciones del después, más lejos me sentía de mí mismo. Lejos de mi intuición, lejos de mi autenticidad, lejos de ese punto silencioso donde reside la verdadera fuerza. Entendí entonces que anclarse a la hora no es solo un consejo espiritual o una frase bonita de calendario, es una habilidad práctica, concreta y poderosa. Una herramienta mental que se puede desarrollar con constancia. Y comencé por lo básico. Antes de comenzar mi día, respiraba profundamente 5 veces. Inhalaba sintiendo como el aire me llenaba y me recordaba que estoy aquí, que este instante es todo lo que existe. Me hacía una pregunta sencilla pero transformadora. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? No en mi cabeza, no en el mañana, no en los escenarios mentales. Aquí, ahora, en este instante real. Porque el presente no genera ansiedad, solo el pensamiento descontrolado lo hace. Y cuando respondía a esa pregunta, lo hacía con hechos, no con pensamientos. Me decía, estoy en esta habitación, estoy respirando, estoy a salvo, estoy aquí. Y ese gesto, que puede parecer insignificante, tiene un poder inmenso. Porque es en lo pequeño donde recuperas lo esencial. Esa simple conciencia devolvía mi mente al presente, me recordaba que no estaba en peligro, que todo lo que mi mente estaba fabricando era solo eso, un pensamiento, no una realidad. Y con esa conciencia, recuperaba mi centro. Este paso es vital, porque hay algo que debes comprender profundamente. Tu mente no puede estar en modo preocupación y en modo presencia al mismo tiempo. No puede habitar el futuro imaginado y el presente real al mismo tiempo. O estás allá, anticipando lo que quizás nunca llegue, o estás aquí, respirando y eligiendo con lucidez. No hay término medio. Y cuando eliges el ahora, todo cambia. El tiempo se desacelera, el pensamiento se ordena, el miedo pierde fuerza porque ya no estás adivinando lo que podría ser, estás tocando lo que es. Estás en contacto directo con la realidad, y solo desde esa conexión puedes tomar decisiones verdaderas. Solo desde esa presencia puedes intervenir en tu vida de forma consciente. Hoy, cuando la preocupación comienza a escalar, ya no lucho con ella. No la reprimo, no la niego. Simplemente me devuelvo al presente, al único lugar donde tengo poder real. Me conecto con lo tangible, lo que puedo ver, lo que puedo oír, lo que puedo tocar, lo que puedo respirar. Me repito con calma y convicción, ahora mismo estoy bien. Y desde ese ancla, decido. No desde la prisa, no desde el miedo, no desde la anticipación. Desde la raíz, desde mi centro. Porque el verdadero poder no está en controlar lo que viene, está en dominar lo que está. En hacer del presente tu lugar de poder. Esa es la única zona donde puedes transformar lo que vives, donde puedes influir en tu destino, donde puedes crear. Si tu mente ha estado constantemente viajando al futuro, te invito a regresar. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas resolverlo todo ya. Solo necesitas estar aquí de verdad. Y créeme, eso cambia todo. Porque es aquí donde puedes actuar con claridad, sentir con autenticidad y pensar sin distorsiones. Cuando entrenas tu mente a quedarse aquí, en el ahora, ya no necesita correr al mañana para sentirse segura. Comienza a confiar en ti. Comienza a confiar en que, cuando llegue el momento de actuar, tendrás la fuerza y la inteligencia para hacerlo. No antes. No desde el miedo, sino con presencia total.
Y desde esa presencia, las preocupaciones pierden terreno, porque ya no estás huyendo del presente. Estás habitándolo. Ya no estás escapando del momento. Estás viviéndolo. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera transformación. El cuarto paso para desactivar las preocupaciones es darle un nuevo significado a la incertidumbre. Transformarla de una enemiga silenciosa en una aliada poderosa. Porque lo que paraliza a la mayoría de las personas no es el problema en sí, es la sensación de no saber qué va a pasar. Es la incomodidad profunda de no tener garantías, de no poder anticipar cada desenlace, de no tener el control absoluto del futuro. Pero esa obsesión por la certeza es precisamente lo que nos condena al sufrimiento. Porque la vida real no es una ecuación con resultado fijo. No es un camino recto. Es movimiento, es caos, es posibilidad. Es una danza entre lo que eliges y lo que sucede, entre lo que controlas y lo que no. Y si no aprendes a relacionarte con esa danza, si no haces las paces con la incertidumbre, entonces la preocupación se volverá tu compañera de todos los días. Te robará la energía, la claridad, la alegría. Yo también viví así. Le temía a los espacios vacíos, a las decisiones sin garantías, a los caminos donde no podía ver cada paso de antemano. La incertidumbre me daba vértigo, me robaba la calma, me dejaba atrapado en pensamientos que solo alimentaban el miedo. Pero todo cambió cuando comprendí una verdad simple, pero transformadora. No es la incertidumbre la que te consume, sino la forma en que te relacionas con ella. Lo que verdaderamente genera angustia no es el hecho de no saber qué vendrá, sino tu resistencia a aceptarlo. Cuando luchas contra lo incierto, lo transformas en ansiedad. Pero si lo abrazas con madurez, se convierte en una puerta abierta, en un espacio fértil desde donde pueden nacer posibilidades nuevas, inesperadas y muchas veces mejores que las que imaginabas. En ese acto de soltar el control aparece la verdadera libertad. Porque no se trata de tener el mapa completo, se trata de confiar en tu capacidad de adaptarte cuando llegues a un nuevo tramo del camino. La transformación profunda ocurre cuando dejas de preguntarte ¿y si sale mal? Y comienzas a plantearte ¿y si confío en que puedo enfrentar lo que venga? Esa simple pregunta, repetida con convicción y firmeza, tiene el poder de apagar incendios mentales que quizás llevas años alimentando sin darte cuenta. Para fortalecer esa mentalidad, comencé a agradecer cada momento de incertidumbre conscientemente. No como una forma de conformismo, sino como un entrenamiento mental. Repetía para mí mismo, esto es crecimiento. Esto es expansión. Esto es evolución. Cambié la interpretación automática de amenaza por una oportunidad de evolución personal. Y ese pequeño giro lo cambió todo. Cada vez que la vida me colocaba frente a un escenario que no podía controlar, en lugar de entrar en pánico, respiraba, observaba y me decía, esto también es parte del proceso. Me abría a actuar con lo que tuviera en las manos. Dejé de exigir claridad externa y comencé a generar claridad interna. Fue entonces cuando descubrí algo sorprendente. Al disminuir la necesidad de certezas absolutas, mi ansiedad se redujo, mi creatividad floreció y mi confianza se fortaleció. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo estaba más preparado para resolverlo. Y esto no es algo exclusivo. Tú también puedes hacer ese cambio. Puedes dejar de ver la incertidumbre como un enemigo y empezar a verla como una aliada. Porque, seamos honestos, ¿quién tiene todas las respuestas? Nadie. Ni los más brillantes, ni los más exitosos. La diferencia está en que algunos aprendieron a caminar con firmeza aún sin ver con claridad. Entendieron que cada paso dado en medio de la niebla revela el siguiente. Así funciona la vida. Te recompensa cuando te mueves, no cuando esperas garantías. Actuar en medio de lo incierto no solo abre caminos, te transforma. Porque ahí, en ese terreno que parece inestable, descubres una fuerza que jamás conocerías si te quedas esperando certezas. Por eso, si este mensaje está resonando contigo, si hay algo en tu interior que siente que es momento de cambiar, suscríbete a este canal. Este no es solo un espacio para aprender conceptos, es un refugio para transformar tu mentalidad y recuperar tu poder interior. Y ahora, quiero invitarte a participar activamente. Déjame en los comentarios cuál es esa decisión que has estado posponiendo por miedo a no tener todo claro. Escríbela con sinceridad.
Ponerle palabras es el primer paso para comenzar a conquistarla. No estás aquí por casualidad. Viniste a esta vida no para operar en modo automático, ni para sobrevivir evitando riesgos, sino para vivir con plenitud, con coraje, con autenticidad. Viniste para avanzar, para aprender, para equivocarte si es necesario y volver a levantarte. Porque quien se atreve a moverse sin certezas, encuentra dentro de sí fortalezas que jamás descubriría si se quedara esperando el momento perfecto. Y cuando haces de la incertidumbre una compañera en lugar de una amenaza, te vuelves invencible. Nada puede paralizarte, ni siquiera el no saber, porque has entendido que tú eres más grande que cualquier duda, más fuerte que cualquier resultado, más libre que cualquier temor. El siguiente paso para desactivar las preocupaciones es redirigir tu atención. Pasar de enfocarte en lo que no puedes controlar a construir con lo que sí está en tus manos. Porque el origen de muchas preocupaciones está en dedicar demasiada energía mental a factores externos. Lo que otros opinan, lo que dicen, lo que hacen, lo que pase con la economía, con el clima, con las circunstancias que cambian constantemente. Y mientras más espacio cedas a aquello que está fuera de tu control, más pequeño se sentirá tu poder personal. Tu capacidad de respuesta se encoge, tu energía se dispersa, tu identidad se debilita. Es como si estuvieras cediendo tu fuerza vital a una tormenta que ni siquiera te pertenece. Porque estás buscando estabilidad en un lugar donde no la vas a encontrar, afuera. Y la verdadera calma no viene de que todo esté en orden, viene de que tú estés en orden contigo mismo. Yo lo viví en carne propia. Pasaba los días intentando anticipar 1000 escenarios, resolver situaciones que ni siquiera habían ocurrido. Y mientras tanto, descuidaba lo único que podía realmente construir, mi actitud, mis decisiones, mis acciones concretas. Durante mucho tiempo, deseé que todo encajara como en un rompecabezas perfecto. Quería que los demás comprendieran mis intenciones sin explicarlas, que cada decisión saliera sin errores, que los planes se cumplieran como estaban trazados. Pero la vida no es una fórmula matemática. Es un flujo constante de movimiento, de caos, de desvíos inesperados. Siempre habrá algo que no se alinee. Siempre habrá un factor fuera de tu control. Y si tu paz interior depende de que el mundo externo funcione sin fallas, entonces tu tranquilidad está encadenada a lo inestable. Vivir así es vivir al borde, con el corazón alerta, con el sistema nervioso en tensión crónica. Porque siempre habrá algo fuera de lugar. Siempre habrá una opinión que no puedes cambiar, una decisión ajena que no puedes controlar, un resultado incierto que no puedes predecir. Mi verdadero cambio comenzó el día que entendí esto de forma visceral. No como teoría, sino como práctica. Me senté, tomé una hoja y escribí una lista. ¿Qué si depende de mí? Y fue más poderoso de lo que imaginaba. Descubrí que había mucho más bajo mi control de lo que solía reconocer. Mis pensamientos, mi actitud, mi tono de voz, mis hábitos diarios, la forma en que alimento mi mente, la calidad de mi descanso, las decisiones que tomo, incluso los límites que pongo. Y decidí cuidar esos aspectos como si fueran semillas sagradas. Porque lo que riegas crece. Lo que entrenas mejora. Lo que atiendes se vuelve fuerte. Empecé a notar que mientras más foco le ponía a mi mundo interno, más claridad tenía para enfrentar el mundo externo. No porque las circunstancias cambiaran, sino porque yo cambiaba mi relación con ellas. No estaba más a la deriva. No era una hoja arrastrada por el viento de lo externo. Era el capitán de mi barco. Y aunque no podía controlar la dirección del viento, sí podía ajustar las velas. Ese es el tipo de mentalidad que transforma vidas. Y, sin embargo, es un paso que la mayoría evita. Porque asumir responsabilidad no es cómodo. Es más fácil quedarse atrapado en la narrativa de víctima, diciendo, es el gobierno, es la economía, es mi jefe, es mi pareja. Pero esa narrativa no te lleva a ninguna parte. Es un callejón sin salida. La verdadera pregunta, la que abre caminos, es, ¿qué puedo hacer yo hoy para cambiar mi energía, mi dirección, mi historia? Esa es la pregunta que rompe el patrón. La que te saca del lamento y te posiciona en el rol de creador. Porque tú no viniste al mundo a reaccionar sin cesar. Viniste a elegir, a construir, a evolucionar. Hoy en día, cuando algo me inquieta, no me dejo arrastrar por la tormenta emocional. Me detengo y hago una distinción muy clara. ¿Esto depende de mí o no?
Y si no depende de mí, lo suelto. No le entrego más tiempo, ni pensamiento, ni atención. Lo dejo pasar como nube en el cielo. Pero si sí depende de mí, entonces ahí pongo toda mi energía. Me lanzo con todo. En la acción que sí puedo tomar. En la conversación pendiente que sí puedo tener. En el hábito que sí puedo fortalecer. En el pensamiento que sí puedo redirigir. Y ese simple acto diario de dirigir la atención a lo que sí puedo construir me da estabilidad. Me da dirección. Me da fuerza. Porque ya no desperdicio energía intentando cambiar lo que está fuera de mi control. Uso esa energía para transformarme a mí. Esa es la diferencia entre quien vive atrapado por la ansiedad y quien vive enfocado con propósito. Uno está esperando que el mundo se acomode. El otro está construyendo desde donde está. Y tú puedes elegir a cuál de los dos quieres pertenecer. No necesitas que la vida sea perfecta para tener paz. Necesitas que tu enfoque sea poderoso. Necesitas convertirte en una persona tan comprometida con lo que sí puede hacer, que ya no le quede ni espacio ni tiempo para alimentar las preocupaciones que solo existen en su mente. Porque la verdadera libertad no es tener garantías externas. Es tener dominio interno. Saber que pase lo que pase, tú sabes qué hacer contigo, con tu cuerpo, con tu energía, con tus pensamientos. Eso nadie te lo puede quitar. Esa es tu verdadera casa. Tu lugar seguro. Y mientras más te fortalezcas desde adentro, menos te afectará lo de afuera. Desde ese momento, las preocupaciones pierden su poder sobre ti porque recuperas el tuyo propio. El sexto paso para dejar atrás la ansiedad es reconstruir tu sistema de creencias. Muchas de las cosas que hoy te agobian no nacen del presente, sino que vienen de ideas que adoptaste hace años sin cuestionarlas. Son creencias heredadas, repetidas una y otra vez, aceptadas como verdades absolutas. Creencias como, si no tengo éxito, valgo menos. Si no controlo todo, algo saldrá mal. Si no cumplo las expectativas de los demás, soy un fracaso. Estas frases invisibles son las que mantienen activa tu preocupación constante, porque te imponen estándares imposibles de alcanzar. Te obligan a exigirte desde el miedo, no desde la consciencia. Y cuando vives bajo esas reglas, cualquier error, retraso o crítica se convierte en una amenaza para tu identidad. Durante mucho tiempo, mi mente estuvo invadida por esas ideas tóxicas, pensamientos automáticos que me repetían, no puedes fallar, debes estar preparado para todo. Si no eres perfecto, nadie te respetará. Yo creía que eso era tener altos estándares, pero en realidad era una esclavitud disfrazada de disciplina, era ansiedad disfrazada de ambición. Porque cuando tus creencias están contaminadas, toda tu manera de vivir se vuelve rígida, tensa, agotadora. Y lo peor es que ni siquiera sabes por qué. Solo sientes la presión, el miedo, el desgaste y terminas normalizándolo. El cambio comenzó cuando decidí detenerme y escribir todas esas frases que me repetía en momentos de estrés. Al leerlas, me di cuenta de algo impactante. La mayoría no eran mías. Eran ideas que escuché de otros, que absorbí en la infancia, que me enseñó la cultura, que reforzaron maestros, jefes, incluso personas que me querían, pero que estaban igual de derrotadas. Y ahí comprendí que si esas ideas entraron sin filtro, también pueden salir. Que pueden ser reemplazadas por creencias nuevas, más justas, más humanas, más útiles. Empecé a reconstruir ese sistema desde cero, a repetirme frases que realmente me fortalecieran. Puedo aprender de cada error, no necesito ser perfecto para ser valioso, lo que no controlo no me define, mi paz no depende del resultado, sino del camino que recorro. Al principio, claro, no lo creía del todo, pero con repetición, con pruebas pequeñas, con victorias internas, mi mente comenzó a adaptarse. El cerebro no aprende por lógica, sino por repetición. Si repites algo con convicción durante el tiempo suficiente, esa idea se convierte en tu nueva verdad. Y desde ese lugar, la preocupación pierde su fuerza, porque ya no tiene sobre qué sostenerse. Este paso es fundamental, porque tu mente se edifica sobre cimientos invisibles. Si esos cimientos son frágiles, cualquier estructura que levantes se tambaleará. Pero si los fortaleces con ideas claras, poderosas y elegidas por ti, puedes vivir con estabilidad, incluso cuando todo a tu alrededor parezca caótico. Ya no dependerás de que las circunstancias sean perfectas para sentirte bien,
Tu bienestar brotará desde adentro, desde lo que crees, desde lo que decides pensar y desde lo que no permites que entre en tu diálogo interno. Haz esto hoy mismo. Escucha con atención qué te dice tu mente en un momento de preocupación. Escríbelo. Léelo en voz alta. Pregúntate, ¿esto es verdad? ¿Me ayuda? ¿Me construye o me limita? Si la respuesta es que no sirve, cámbialo, reescríbelo, repítelo de otra forma. Porque tú no eres esclavo de tus pensamientos, eres su arquitecto. Cada palabra que eliges alimentar es un ladrillo en la casa mental que habitas día a día. No subestimes el poder de una sola creencia. Puede sostenerte o destruirte, pero también puedes transformarla. Puedes elegir ideas nuevas que te acompañen con fuerza, no con miedo, con claridad, no con ansiedad. Cuando tu sistema interno se asienta en principios sanos, tu mente se relaja. Ya no tiene que estar en alerta constante porque confía en ti, en tu proceso y en tu capacidad para construir desde dentro hacia afuera. Esa confianza, nacida de nuevas creencias, es lo que anula la preocupación desde la raíz. El séptimo paso para liberar tu mente de la preocupación es redefinir tu relación con el error. Porque muchas veces, la preocupación que te consume no tiene que ver con lo que está pasando ahora, sino con el miedo a equivocarte, a no hacerlo bien, a fallar y ser juzgado. Vivir con ese terror constante a cometer errores pone tu mente en modo vigilancia permanente. Cada decisión se vuelve una fuente de ansiedad. Cada paso se llena de dudas y terminas paralizado, no por los errores reales, sino por el fantasma de lo que podría salir mal. Durante años, confundí error con fracaso. Cada vez que algo no salía como esperaba, lo interpretaba como una señal de que no era suficiente, de que había algo mal en mí. Entonces, me exigía más, me preocupaba más, me preparaba más, pero no desde el amor propio ni desde la excelencia, sino desde el miedo. Y ese miedo me hacía dudar de mí mismo, incluso cuando todo estaba a mi favor. Porque cuando crees que no puedes fallar, no importa cuánto te prepares, siempre sentirás inseguridad y vivirás en tensión. Esa tensión es la que alimenta la preocupación. El cambio llegó cuando transformé una sola creencia. El error no es el final, es el camino, no es el enemigo, es el maestro. Empecé a ver cada error no como una mancha en mi historia, sino como un paso esencial en la construcción de mi carácter. Nadie se fortalece sin tropezar, nadie crece sin arriesgar, nadie alcanza la verdadera maestría sin haber fallado antes. Esa verdad, aunque incómoda, es liberadora, porque te da permiso para intentar, para avanzar, para decidir sin tener que ser perfecto todo el tiempo. Cada vez que sentía preocupación, me preguntaba, ¿qué pasaría si fallo? ¿Y qué pasaría si sí? ¿Qué pasaría si eso que tanto temo ocurre? ¿Podría aprender? ¿Podría ajustar? ¿Podría seguir? Y la respuesta siempre era sí, porque el error es parte de cualquier camino valiente. Solo no se equivoca quien no hace nada. Pero ese tampoco vive. No vine a esta vida para evitar fallos. Vine a construir propósito. Y eso se hace paso a paso, con práctica, con conciencia y con errores incluidos. Hoy celebro mis errores, no porque los desee, sino porque los entiendo. Cada vez que fallo, mi mente se fortalece, mi estrategia se afina, mi intuición se agudiza. Eso es progreso real. Por eso ya no dejo que el miedo al error me robe la paz. Ya no sobrepienso durante días antes de actuar. Decido, actúo y si me equivoco, corrijo. Prefiero corregir en el camino que vivir detenido en una burbuja de preocupación sin sentido. Si hoy estás preocupado por equivocarte, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fallo? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar si lo intento? Muchas veces, esa comparación es suficiente para que tu mente recupere el equilibrio, porque el miedo siempre agranda lo negativo y minimiza lo posible. Pero cuando lo enfrentas con lógica y valentía, el miedo se encoge, se disuelve, pierde su poder. El error no te define, la preocupación tampoco. Lo que te define es cómo decides actuar a pesar de ellos, cómo eliges seguir adelante, cómo confías en tu capacidad para levantarte. Cada error bien aprovechado es una dosis de sabiduría que ningún libro puede enseñar. Cuando entiendes esto de verdad, dejas de temer tanto a lo que puede salir mal y comienzas a apostar más por lo que puede salir bien. Ahí comienza la transformación, ahí se apaga el ruido, y ahí por fin se respira en libertad.
El octavo paso para anular las preocupaciones es fortalecer tu entorno mental. Porque por más trabajo interior que hagas, si estás rodeado de voces que alimentan el miedo, la queja y el drama, tu mente volverá una y otra vez al estado de tensión. La preocupación no nace solo de tus pensamientos, también se alimenta de lo que consumes, de con quién hablas, de lo que escuchas cada día. Si no eres selectivo con lo que permites entrar a tu espacio mental, terminarás viviendo la vida de otros, cargando sus ansiedades, absorbiendo sus límites, preocupándote por cosas que ni siquiera eran tuyas. A mí me costó entender esto. Pensaba que podía mantener mi paz interna sin importar lo que pasara afuera, pero no es así. La mente es porosa, permeable. Si pasas el día escuchando que el mundo está en crisis, que no hay esperanza, que la gente es mala, que nada sirve, tu sistema nervioso lo registra, tu cuerpo lo cree, tu diálogo interno se adapta a esa narrativa. Y lo peor es que ni siquiera lo notas, solo sientes que estás más tenso, más cansado, más preocupado y no sabes por qué. Pero basta con mirar tu entorno para encontrar la respuesta. Tomé decisiones radicales. Dejé de ver noticias tóxicas. Dejé de seguir cuentas. Dejé de seguir cuentas que alimentaban el miedo o la comparación. Reduje el contacto con personas que siempre tenían un problema, una queja, un conflicto. Al principio, sentí culpa, parecía egoísmo. Pero luego comprendí que cuidar mi salud mental no es egoísmo, es responsabilidad. Porque no puedes servir al mundo si estás destruido por dentro. No puedes crear nada valioso si tu mente está nublada por la tensión ajena. No puedes vivir en paz si tu entorno está diseñado para lo contrario. Por eso empecé a elegir con intención qué libros leer, qué voces escuchar, qué conversaciones alimentar, qué espacios frecuentar. Con el tiempo, esa limpieza externa se volvió una protección interna. Ya no reaccionaba igual ante los problemas. Ya no sentía esa ansiedad automática que surge al vivir en modo supervivencia. Porque ahora mi ambiente no me empujaba a la preocupación, me sostenía en el enfoque, me impulsaba al crecimiento, me devolvía la calma. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas cortar con todo de golpe. Solo comienza observando qué cosas externas aumentan tu preocupación, qué estímulos te sacan de tu centro, qué relaciones te drenan mentalmente. Escríbelos. Y sin culpa, empieza a poner límites, a proteger tu mente como protegerías a un niño, con firmeza, con amor, con claridad. Porque lo que dejas entrar se convierte en lo que repites, y lo que repites se convierte en tu realidad mental. El entorno no lo es todo, pero sí es una parte enorme. Si te tomas en serio tu paz, también te tomarás en serio lo que permites alrededor de ella. Cuidar tu entorno es una forma de decirte a ti mismo: mi mente vale, mi energía importa, mi paz no es negociable. Desde ahí, cada cosa que haces cobra otra fuerza, porque ya no estás remando contra la corriente de estímulos negativos. Estás navegando con dirección, con limpieza, con orden. Cuando tu entorno te respeta, tu mente se relaja. Cuando eliges bien lo que ves, lo que escuchas, lo que permites, las preocupaciones disminuyen solas, porque ya no tienen alimento, ya no tienen coro, ya no tienen escenario. Se disuelven en la claridad de un espacio que impulsa hacia arriba, no hacia abajo. Y ahí, en ese refugio, puedes construir una mente verdaderamente libre, que piensa por sí misma, decide con calma y vive sin el ruido innecesario del mundo, porque aprendiste a filtrar. Ese filtro, si lo mantienes firme, se convierte en una de tus armas más poderosas contra la preocupación. El noveno paso para anular las preocupaciones es recuperar tu capacidad de decidir con rapidez. Porque muchas preocupaciones no son más que decisiones que no tomaste. La mente se llena de ruido cuando postergas, cuando dudas sin cesar, cuando giras en círculos sin atreverte a cerrar una elección. Eso te agota, porque no hay nada más desgastante que vivir en el terreno intermedio. Ese lugar mental donde no estás ni aquí ni allá, donde no avanzas ni retrocedes, donde todo está en pausa. Pero tú sigues pensando sin cesar. Yo pasé años atrapado en ese limbo. Tenía ideas, metas, oportunidades claras frente a mí, pero me paralizaba el miedo a elegir mal. Quería tener toda la información, analizar cada escenario, buscar garantías absolutas. Mientras esperaba esa claridad perfecta, lo único que conseguía era más confusión, más estrés, más preocupación.
La verdad es que la claridad no siempre llega antes de decidir. Muchas veces aparece después, cuando te mueves, cuando eliges, cuando te comprometes. Ahí comprendí que decidir con determinación no significa ser impulsivo. Significa confiar en tu criterio, en tu intuición, en tu experiencia. Significa aceptar que no necesitas el 100% de certeza para avanzar. Porque si esperas eso, nunca harás nada. Te quedarás toda la vida calculando, planeando, sobrepensando, mientras el tiempo y las oportunidades pasan frente a ti. Así que comencé a aplicar una regla sencilla, pero poderosa. Si algo me toma más de cierto tiempo razonable para decidir y no llega nueva información que cambie el panorama, elijo con lo que tengo. Me lanzo, porque incluso si me equivoco, estoy en movimiento. Y estando en movimiento tengo más control, más aprendizaje, más posibilidad de corregir. En cambio, en la indecisión solo hay parálisis, ruido mental, preocupación. Aquí está el punto clave. Una decisión tomada libera energía, cierra ciclos mentales, te da dirección, reduce la ansiedad, te permite enfocar toda tu atención en la ejecución, no en la duda. Porque la preocupación más corrosiva nace de sentirse atrapado entre opciones, sin saber qué camino tomar. Pero lo que muchos no entienden es que no es la vida la que te atrapa, es tu falta de decisión. Y eso puedes cambiarlo hoy mismo. Haz una lista de las decisiones que estás posponiendo, grandes o pequeñas, esas que giran en tu mente cada noche. Luego, una por una, ciérralas. Elige, acepta, actúa. Porque decidir es limpiar tu mente, sacar esa basura mental que se acumula cada vez que dudas. Y cuando te acostumbras a decidir con firmeza, tu mente aprende a confiar, a enfocarse, a dejar de imaginar futuros trágicos y a empezar a construir nuevas realidades. Y si este mensaje ya está despertando algo en ti, dale like al vídeo, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu forma de pensar. No es tu inteligencia lo que te tiene atrapado, es el miedo a fallar. Pero ese miedo se vence en el momento en que decides moverte a pesar de él, porque el poder está en la acción, no en la duda. Y una mente que se mueve con acción deja poco espacio para la preocupación, porque ya no necesita imaginar, está ocupada creando. Ya no está paralizada, está presente. Ya no está dispersa, está dirigida. Aprende esto. Decidir no siempre garantiza un resultado perfecto, pero sí garantiza crecimiento. Y ese crecimiento, paso a paso, te lleva más lejos que 1000 horas de análisis sin acción. Porque la vida no premia a quien más piensa, premia a quien más se atreve a actuar con conciencia. Y tú puedes ser esa persona, quien elige con claridad, quien se mueve sin miedo, quien deja de alimentar la preocupación y empieza a alimentar su poder con una sola decisión, la que tomes hoy, la que ya estaba dentro de ti, esperando salir.